como yo estoy en una mesa y tengo siempre como una libreta en un lado con una pluma, pueden ustedes dibujar un árbol y poner la raíz y ver ahí un poquito como características de estas familias disfuncionales, de dónde provenimos. Creo que todos los que estamos en grupo, alcohólicos, drogadictos, codependientes, comedores, todos, obviamente venimos de esta raíz de una familia disfuncional. Y poner algunas características, ¿no? ¿Qué nos marcó como familia disfuncional? Pueden poner ahí algunas cosas. Siempre que estoy dando este compartimiento en los grupos así presencial, hago que levanten la mano y que me digan para ustedes, cuáles son las características de una familia disfuncional. Y generalmente me dicen, es una familia donde hay mucho desorden, es una familia donde obviamente no se respeta, no hay agresión, no hay una adicción, y hay algo que me llama mucho la atención, que dicen que es una familia donde hay un divorcio o falta generalmente el papá más que la mamá, ¿no? Y bueno, una primera cosa que les quiero invitar es como que tenemos que verdaderamente replantearnos lo que es una familia disfuncional. Desafortunadamente en este país, socialmente hay muchas creencias que abonan a que sigamos siendo enfermos emocionales con esta condición, ¿no? Las familias mexicanas tienen muchos rasgos de disfuncionalidad que se creen, que se hacen como muy funcionales, ¿no? Por ejemplo, la familia en donde, no hombre, todos hacemos todo juntos, ¿no? Que creo que yo eso lo entendí cuando llegué a un grupo, lo que era la familia Muégano. No necesariamente, fíjense, esto es bien importante, no necesariamente un divorcio hace una familia disfuncional. No tiene nada que ver con la composición de los miembros de la familia. Puede haber una mujer que sea madre soltera y viva con su papá y sus hermanos, por ejemplo. Puede ser una mujer divorciada que se haga cargo de sus hijos. No es eso el punto, porque se cree que el divorcio o que falte uno de la pareja ya se hace disfuncional y no es así. Es la forma en que esos miembros se comunican, se expresan emociones, se apoyan, se respetan, etc. Entonces, fíjense, socialmente hay muchas creencias que hacen pensar que somos una familia muy amorosa, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo estos ejemplos porque las mamás mexicanas somos como muy especiales, ¿no? Llega el 10 de mayo y entonces hay que forzar a todo el mundo a que vaya a ver a la tía, a la abuela, a la mamá, y fíjense, por ahí hay un libro que dice que las familias disfuncionales ponen por arriba del bienestar de los miembros los ritos o las reglas de la familia. No sé si me explique, ¿no? O sea, tú puedes estar en Europa estudiando y tienes que agarrar un avión porque nunca durante 30 años la familia se ha dejado de juntar en Navidad, por ejemplo, ¿no? Y desafortunadamente eso no lo podemos ver, hay puntos ciegos, porque la misma sociedad. Ay, perdón, es que me sacó. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ángela, sí te escuchamos. Sí te Ok, escuchamos, Angelita. gracias, es que de repente me salí y entré. Ok, Sí. entonces les decía que tenemos que poner mucha atención a las creencias limitantes que nos regala esta sociedad, ¿sí? En donde pensamos que hacerme cargo de mamá, porque ya está grande, por ejemplo, en aras de mi propia o sacrificando mi propio bienestar, aunque suene egoísmo, eso es ser una buena familia, ¿no? Entonces,
les invito a que hagamos un ejercicio de realmente qué cosas de mi familia disfuncional, número uno, construyeron como mi personalidad codependiente, uno, y dos, qué cosas, eso es lo más triste, ¿no? Que nosotros hacemos exactamente lo mismo en nuestras familias, ya cuando somos adultos, hacemos lo mismo sin sentarnos verdaderamente a cuestionar si lo que yo recibí de mi familia disfuncional, estoy haciendo, ahora que yo tengo mi propia familia o mis hijos, les estoy haciendo daño, ¿no? Entonces, a veces escucho mucho en los grupos eso, ¿no? Es que, les voy a dar un ejemplo, cuando sobre todo quien tiene adolescente, ¿no? Es que yo a su edad, yo ya trabajaba y ya llevaba en mi casa, y yo empecé a trabajar a los 12 años y se tiene que, como que, en cambio, los jóvenes de hoy, sí, yo quiero decirles que yo empecé a trabajar a los 17 años. Empecé como cajera de banco y ahí me becaron, estudié mi carrera y todo. Pero nunca me atrevería a decirles a mis hijos eso, porque yo recuerdo a esta chica, Ángela, a los 17 años, que se quería morir, se quería suicidar. Entonces, me parece oír tantas veces eso, ¿sí? Necesitamos sentarnos verdaderamente a pensar qué estamos diciéndoles a nuestra propia familia si queremos construir y transformar y hacer una familia verdaderamente madura y funcional, ¿no? Y creo que a veces, como les digo, tenemos tantos puntos ciegos porque todo el mundo lo hace, entonces es bien difícil darnos cuenta y poder romper todo el paradigma, ¿no? Entonces tenemos el árbol, como les decía, imagínenselo si lo pueden dibujar por ahí, y tengo la raíz y luego puedo dibujar el tronco. El tronco soy yo, es mi esencia y es mi condición emocional tan compleja, porque así es como yo hoy la veo como codependiente, tan compleja, pero de verdad así tan compleja, que voy entonces a decirles, es como un árbol, yo soy una persona muy compleja, que me construí precisamente así por mi condición emocional de codependiente. Y otro punto que hago también cuando lo hago presenciales, y si no lo puedo hacer porque abrir micrófonos y eso nos lleva mucho tiempo, escriban la definición, lo que para ustedes es un codependiente, ¿no? O la codependencia, si quieren. Y sé que muchos van a decir, es una persona que pone sus sentimientos y su vida en otros, en el bienestar de otro. Es alguien que está en una relación y que depende de los demás para sentirse bien. Es alguien que sufre en una relación. Es alguien que no tiene autoestima y necesita de otros para sentirse bien. Es alguien que no está en contacto con sus necesidades. Y todo, así, todo lo que me digan forma una definición de lo que es un codependiente. Pero todas las que les acabo de decir y cualquiera que ustedes piensen o escriban, se queda como pequeña, ¿no? Como que la codependencia la ha entendido mucho la gente como que sufrimos por alguien, ¿no? Yo llegué a un grupo hace muchos años porque sufría por una relación. Y hoy en cualquier lado yo me sigo presentando como codependiente, aun cuando yo ya no estoy con esa pareja, ya no sufro por una pareja. Yo soy divorciada, intenté una relación, yo estaba muy deprimida cuando intenté la relación, entonces ahí esa relación se hizo muy dependiente para mí. Llegué a un grupo, pude liberarme de eso y varios años después inicié otra relación y ahorita estoy casada y tengo una relación muy diferente a la relación al tipo de relaciones que yo conocía antes de llegar a un grupo. Pero aún ahorita yo me considero codependiente y ese es el punto que yo comparto en los grupos, ¿no? Para mí, la definición de codependencia no es solamente el que yo sufría por una pareja, porque ¿por qué me sigo diciendo codependiente si yo ya no sufro por una pareja? Porque la definición que he integrado y la que he compartido es que el codependiente tiene una condición emocional que lo incapacita para afrontar la vida. Así, es una incapacidad total para afrontar la vida. Esa es la definición que yo he
con la que yo me he casado, digamos, he integrado en mi ser hace de algunos años para acá, ¿sí? Porque yo también al principio decía, bueno, pues es que estoy sufriendo por una pareja, porque mi papá fue alcohólico y así fue como evolucionando definiciones. Pero han pasado muchos años y yo sigo en la lucha de lo que les voy a compartir hoy, de este de codependencia. Y entonces pienso, entonces la codependencia no es nada más que sufra por un hombre, porque cuando dejo de sufrir como yo, pues entonces ya estoy curada, no es así. Mi composición, mi personalidad, ahorita les voy a compartir algunas cosas, hacen que hoy me dé cuenta cómo tengo que construir día con día recursos, herramientas, nuevas creencias, ser muy creativa para resolver problemas ante la vida, si yo no tuve los recursos para hacer frente a la vida adaptativamente y funcionalmente, ¿eh? Porque me puse a trabajar muy joven, salí adelante, me casé, yo tengo 4 hijos, pues he pasado muchas cosas, he tenido trabajos muy estables, de ser una cajera de banco llegué a tener terminé la carrera y luego ya profesionalmente tuve muchas satisfacciones, o sea, parece como que llevaba la vida muy así, pero por dentro estaba hecha pedazos y los mejores momentos profesionales en mi vida, yo hoy los recuerdo y pienso, sí, pero yo todas las mañanas pensaba cómo me suicido, ¿no? O sea, traía una depresión y hacía muchas cosas profesionales, pero luego la pareja con la que andaba me podía hacer garras con una llamada que no me contestara. Entonces, hagan de cuenta, así es como yo lo hago metafóricamente, ¿no? Yo soy, tú, cualquiera de nosotros, somos unos niños y papá y mamá traemos una mochila en la vida, que la traemos así como traen los chavitos de primaria su mochila atrás, y papá y mamá y la familia te va poniendo en esa mochila recursos para hacer frente a la vida. Y llega un momento en que pues, sales y está frente a ti una montaña y te dicen, bueno, pues órale, camínale, vete solito aquí, ya ahora sí eres adulto, y empiezas a subir la montaña de tu vida y de pronto en un momento te encuentras un oso o algo y tienes que buscar en la mochila algo porque tienes que, pues, protegerte, ¿no? Y buscas en la mochila y no hay nada. Y entonces, pues, como puedes, ahí te vas corriendo y huyes. Más adelante llega un frío, está lloviendo y entonces buscas en la mochila algo para prender un fuego, para taparte, una tienda de campaña, algo que te proteja y no hay nada, así, no hay nada, ¿no? Entonces, así es como yo metafóricamente me lo he imaginado, que es una mochila que durante toda mi vida, hasta el día de hoy, es una mochila en la que yo he tenido que ir sacando los recursos que supuestamente me dio papá y mamá en esa disfuncionalidad y en esa locura. No me ayudaba nada, por ejemplo, agredir a parejas cuando yo tenía una gran necesidad de amor. Mi recurso tan disfuncional que yo traía era gritarles y agredirlos y decirles, exigirles que se quedaran conmigo, estarlos controlando. Entonces, así me voy dando cuenta en la vida que no solamente con parejas, sino con mis hijos que ahora son adultos y ya no están conmigo, tuve que hacer un trabajo como no tienen una idea, y le agradezco mucho al grupo porque eso me ayudó para poderme yo decir al día de hoy con hijos ya de 30 años, llevo una relación con ellos que nunca la tuve con mi mamá, y eso fue una construcción de casi vaciar la mochila y decir, a ver, qué desmadre y qué mugrero tengo aquí, y voy a empezar a construir lo que a mí en este momento me hace falta, necesito, etcétera. Ese es el proceso de recuperación para mí. Es la construcción de recursos conociéndome. O sea, la palabra clave de la recuperación es el autoconocimiento, punto. Si yo me conozco, todo lo demás lo voy sorteando y lo voy llevando en el camino. Muy bien. Entonces, la definición para mí es esa, es una incapacidad de vivir, o como yo lo digo en mí, es una incapacidad total para vivir, y podría ponerles muchos ejemplos de cosas que he vivido que cuando ya me sucedían adulta, después de que hacía todo el desmadre y pasaban cosas, yo decía, es que no es posible que yo esté reaccionando de esta manera, y entonces tenía que hacer mucho análisis de qué recursos son interiores los que a mí me necesito seguir construyendo, ¿no?
Bueno, entonces en este árbol, hagan de cuenta que si el árbol tiene varias ramas, y esas son precisamente las cosas o los elementos que nos conforman como codependientes. Entonces, ahí va. Ustedes pueden dibujar una rama y ponerle. Hay una rama en donde están las conductas codependientes, que son de las que me pidieron que hablara hoy. Fíjense, en los grupos se trabaja mucho en la recuperación las conductas, ¿sí? Que si les pregunto ahorita cuáles son, yo sé que todas las vamos a saber, las hemos leído al cansancio en libros, el control, la perfección, esta como ansiedad que siempre traemos por hacer todo bien, por quedar con todo el mundo bien, la no saber poner límites, eso es una de la falta de recursos más que hacen más daño a nosotros como codependientes, el no saber dónde termina mi ser y empieza la otra persona. Puedo decirles y sé, porque este ejercicio lo he hecho mucho en los grupos, que la rama donde están, cuáles son las conductas de un codependiente, están como muy bien entendidas. Pero la conducta no es lo único. Hay otra rama que me construye como codependiente, que es, fíjense, para mí hoy, que ya tengo muchos años en recuperación, es el reto que sigue conmigo todos los días, que es una rama de cómo aprendí en esa familia tan disfuncional a gestionar mis emociones. Ajá. Otra rama es la forma en que esa familia disfuncional me hizo construir una forma de ver la vida, ¿sí? Esta es otra. Y hay otra rama que para mí son las dos como más los grandes retos de la recuperación. Las conductas son algo como que luego nos damos cuenta. Ajá. La forma de ver la vida también es como más cognitivo esto. Para mí las dos más importantes a tratar en la recuperación es esta forma de gestionar las emociones y la forma en que a mí me enseñó esa familia tan disfuncional a comunicarme con los demás. Entonces, fíjense, es bien importante, no son las conductas codependientes, son las conductas codependientes, la forma en que yo hasta el día de hoy reconozco y gestiono las emociones, la forma que tengo de ver la vida y la forma o la dinámica o el proceso que tengo para hacerme cosas. Y de todas esas, las dos más retadoras son la parte de las emociones y la parte de la comunicación. Inclusive, no me gustaría un poco hablar como las conductas, pero yo sé que en los grupos generalmente es lo que casi todo el mundo trabaja. Y te queda claro que eres controlador. Y te queda claro que, que eres mecha corta y que no te diga nada porque explotas. Y te queda claro al revés que no puedes expresar tus ideas ante los demás porque la gente te da miedo. Y te queda claro esta falta de límites. O sea, creo que esta rama de la conducta es como que en la recuperación lo que más trabajamos. Si ustedes leen ahorita yo creo que ya van otros libros, pero hace muchos años los libros de estudio en los grupos eran los de Melody Beattie. Y ahí ella lo explica así perfectamente cómo es una conducta. La conducta es algo que actúas, es una parte de tu ser codependiente. A mí me gustaría entrar a la parte de las emociones. Eso es súper importante. Las emociones, generalmente en las familias disfuncionales, y fíjense lo que les voy a decir, no solo en las familias disfuncionales, en un sistema educativo como el de nuestro país, en la sociedad en general, se dividen las emociones entre malas y buenas, ¿sí? Entonces, tenemos una creencia totalmente absurda, dañina, disfuncional, enferma, bizarra, en donde no nos damos el permiso porque está muy mal llorar, enojarse, estar triste, deprimida, odiar, tener rencor, todas las que llamamos emociones malas. Y desde ahorita en una hojita, y si tienes hijos o si das clases a sobrinos, una hoja así donde puedas que diga se vale sentir. Hay algo bien importante ahorita para la cultura de la paz y la prevención de la violencia es enseñar precisamente la gestión de emociones. Y todos los codependientes traemos una distorsión
en esto de las emociones, ¿no? Entonces, se vale y se debe sentir todo lo que venga. Yo no tengo control de lo que voy a recibir en el día de emociones. Si yo salgo y en la esquina alguien me mienta a la madre, si yo abro el Face y veo una nota que me indigna de que están golpeando a los médicos, no hay forma en que yo me quede, no pasa nada. Va a llegar la emoción, o sea, va a llegar la emoción y el cerebro ya lo traemos muy programado a que yo no puedo sentir enojo, yo no puedo sentir tristeza, esta estupidez, porque no puedo llamarla, la podría hasta llamar de otra manera, de no llorar. De verdad, yo, mi poder superior, que yo tengo una gran creencia en Dios, creo que el poder superior es el mecanismo de mayor sanación en el cuerpo que nos dio, es el llanto, ¿sí? Y tenemos frases y clichés así en la sociedad de, es que no te sientas así, es que no es para tanto, es que yo no te hice sentir así, es que yo no lo hice, o sea, tú no te sientas agredida porque yo no quise agredirte. Ajá. Entonces estamos llenos de una educación que fomenta nuestro ser codependiente o enfermo emocional, ¿sí? Y eso le pasa a los drogadictos, a los alcohólicos, a todos, ¿eh? O sea, no nada más al codependiente. Y ahorita les voy a decir cómo trabajo yo con los chavos. Entonces, para empezar, necesito entender que para mí la recuperación es que yo me conozco, el autoconocimiento es el punto. Yo no puedo amar lo que no conozco. Aquí está el punto de la autoestima. Entonces, primero tengo que hacer un trabajo muy fuerte para ser muy honesta conmigo y decir, estoy emputada con mi papá, estoy dolida por esto, estoy frustrada. ¿Alguien abrió su micrófono? Listo, Ángeles. Disculpa, es que se meten y no cierran sus micrófonos. Ya los cerré a todos, nada más tú tienes abierto. Pero es que, ¿sabes qué? Que cuando los cierras, yo me salgo, yo no los veo. ¿Cómo le hago para entrar? Ya estás habilitada, ya estás habilitada. No, estoy, haz de cuenta, en una pantalla que dice Zoom. ¿Me vuelvo a salir y vuelvo a entrar? No, Ahí está. escuchamos, sí. Lo que Ok, pasa es que va un poco lento. ya. No cierran los micrófonos. Sí, Ajá, perdón, sí. perdón. No, al contrario, Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, el proceso de recuperación es conocerte, ¿sí? Cuando yo llegué yo llegué sufriendo por una pareja y yo dije, si a mí me dicen que lo deje, ya no voy a regresar a este grupo. Y el primer día que llegué, me senté enfrente y hay un letrerito que dice, a medida que la recuperación avanza, estar o no con la pareja deja de ser importante. Y yo vi ese letrero y dije, ay, qué bueno, nadie me va a decir que lo deje, ¿no? Y me dijeron, pon a esta persona en un closet, en una cosa, ciérrale ahí, ni lo dejes, o sea, eso no es importante ahorita, y empieza a hablar de ti, empieza a hablar carajo de quién eres, y ni siquiera sabía, porque hay un libro que creo que lo tienen en los grupos, que es sumamente dramático, La familia de Bradshaw, que dice que nosotros, por estas familias disfuncionales, tenemos un yo falso, o sea, yo no solamente construí recursos, sino me tuve que construir a mí, o sea, en realidad yo quién soy, soy quien mamá me dijo que era una niña, luego adolescente, que no iba a servir para nada, o sea, ¿quién soy? Yo verdaderamente a veces me pregunto si todos los que estamos en grupo estamos tan conscientes del trabajo que vamos a hacer a una junta como esta. Es una cosa impresionante, ya que pasan los años y volteas y te das cuenta, ¿sí? De la persona que llegó totalmente desconectada de sí, esta Ángela que se quería morir, que pensaba en suicidarse,
que solamente quería que este hombre que estaba peor que yo emocionalmente le hiciera caso. Entonces dije, la prioridad número 1 en mi vida voy a ser yo. Y eso que tenía 4 hijos chiquitos, y un trabajo muy demandante. A mí me vale, porque yo acababa de cumplir, iba a cumplir 40 años. Dije, yo otros 40, como me los acabo de pasar, no, gracias. Y ahí empezó. Y todo el grupo, las juntas, el servicio, la séptima, la tribuna, para mí tenían prioridad, ¿no? Y de pronto me sentía culpable por dejar a mis hijos o hacer otra cosa, ¿no? Y un día me dijo una madrina, ¿y para qué sirve esta madre en la casa como está? ¿No? Y me quedó claro, ¿no? Una cosa que hice fue como hacer mucho compartimiento de mis hijos al grupo. Cuando eran los aniversarios, cuando nos invitaban a pintar o a limpiar al grupo, cuando se podía, posadas, lo que sea, iba, ¿no? O sea, al grado que ahorita ellos tienen muchas anécdotas y cosas hasta chistosas de pues cuando convivíamos entre las compañeras del grupo y eso. Entendieron perfecto los 12 pasos. Y bueno, gracias a Dios, inclusive en algunos años, cuando ellos tuvieron sus propios ya problemas como adultos, sabían que había grupos y que podían acudir a terapias y eso, ¿no? Que eso es algo que debemos de enseñar en las familias funcionales. Como ir al dentista, se debe de ir a una terapia, se debe de estar en un grupo, se debe de buscar un lugar en donde te sigas hablando para conocerte. Entonces, esta es la parte de las emociones. Se vale sentir todas las emociones y no hay forma, y eso créanmelo, no hay forma en que tú no te ames. O sea, hay cursos de autoestima y todo. Para mí, la autoestima es una consecuencia de muchos años de trabajo personal en conocerte y en aprender a aceptar y a darte cuenta de tus emociones. Entonces, ¿qué se hace? Muy rápido, es todo un taller, ¿eh? Yo doy varias sesiones de esta parte porque es súper importante. A mí me sucede algo, e inmediatamente el foco, el reflector es hacia adentro. ¿Qué estoy sintiendo? Ahorita les voy a decir otro problema muy grave que tenemos. Me siento frustrada, me siento muy agredida con esta persona que me agredió. Y aquí viene un punto de la familia disfuncional. A nosotros nos enseñaron en las familias disfuncionales que cuando tú estás sintiendo algo, lo más probable es que tú estés equivocada, ¿sí? Eso es lo peor. O sea, si a mí me dicen que fue en esta mochila lo que papá y mamá me pusieron más dañino, es eso, es que me dieron una total desconfianza de mis emociones. Y un ser humano que desconfía de lo que viene dentro de sí, está perdido en el mundo. Por eso tienes una incapacidad para vivir. Entonces les voy a poner un ejemplo real. Mi pareja, de pronto yo sentía que estaba saliendo con alguien del trabajo y bueno, yo me volvía loca porque los codependientes somos muy sensibles y tenemos como un sexto sentido. Y empezaba a volverme loca porque yo sentía que algo estaba pasando, al grado de que me tocaba inclusive ver evidencias, ¿no? Y acababa convenciéndome que lo que yo estaba sintiendo no era y que yo estaba loca, ¿sí? Y entonces había una escena terrible, terrible, compañero, no sé cómo puedo describir la tristeza que todavía me da recordarlas, en donde yo le gritaba, le reclamaba, lloraba, lo que fuera, y ¿sabes qué? Pinche loca, ahorita no quiero hablar contigo, eres una mentirosa, estás bien loca, me corría o me sacaba del carro, o sea, pasaba todo eso. Y yo, pasado un tiempo, acababa pidiendo perdón, porque gracias por andar con esta vieja loca, ¿no? Y eso fue una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, ¿cómo puedo seguir el rumbo de una vida? Por ejemplo, hoy, que nadie sabe lo que vamos a vivir dentro de un mes, 3 semanas, nadie. ¿Cómo puedo saber hacia dónde yo me voy a dirigir? Si camino de un lado o del otro, si convivo con una persona u otra, si cada vez que yo siento algo me cuestiono si a lo mejor yo soy la que estoy mal. Entonces, una cosa que levantó mucho mi amor propio, y este es un límite que yo me puse, fue de hoy en adelante, nunca voy a dudar de lo que yo estoy sintiendo. Puedo reflexionar y puedo pensar tal vez que es algo de mi pasado, lo que sea, pero nunca más alguien me puede decir a mí,
es que eso que estás sintiendo no es. Ajá. Entonces, otro ejemplo, hay mucha gente que dice amarnos, mamá, amigas, amigos, ¿sí? Que de pronto yo me daba, ya cuando me hice consciente de esto, iba y me sentaba a tomar un café con una amiga que nos amamos desde hace 1000 años, y cuando me iba yo decía, ¿por qué me siento tan agredida y tan enojada con este rato que pasé con ella, si es mi amiga de toda la vida? De seguro yo estoy mal, ¿no? Cuando decido, empezarme a validar, me doy cuenta, me empiezo a dar cuenta cómo es muy descalificadora estos comentarios de, ay amiga, es que tú te jodiste la vida, es que debiste haber hecho, es que, ¿no? Entonces, hagan de cuenta como que si me quitaron una venda y empecé a escuchar a la gente desde la validación de mis emociones. Y entonces, de ahí me empecé a dar cuenta que en una condición muy codependiente y muy dañina emocionalmente, como era mi ser, yo estaba rodeada en muchos ambientes de mucha agresión, de mucha descalificación, de gente que podía abusar de mí, porque al cabo yo todo lo que sucedía me lo atribuía a que, bueno, es que yo no estoy bien emocionalmente, entonces de seguro yo no estoy bien. Y si acaso iba y reclamaba y le decía, ¿sabes qué, amiga? No me gusta que me digas esto, o sea, no me gusta que me critiques mi peso, mis arrugas, no sé, ¿no? Ay, por Dios, y no es para tanto, y no sé qué. Y cuando te dicen eso, lo que sigue otra vez como que dependiente es, no, ¿verdad? No es para tanto. Ay, no aguanto nada. No, ni madres. Sí, no aguanto nada. ¿Qué crees? Estoy en un proceso y hoy me cuido como no tienes una idea. Obviamente, en esta sinceridad y en esta honestidad hay muchos duelos porque puedes llegar hasta, como yo lo hice en algún momento, a decir, yo no voy a ver a mi mamá, ¿no? Mi mamá vivía en Monterrey, yo soy de allá, y ella ya falleció hace 3 años, pero por algunos años, mientras yo estuve muy metida en terapia, en recuperación, yo no iba a verla, y mucho menos en diciembre, porque hacía todo un trabajo de terapia, y en enero llegaba otra vez con la doctora con la que iba en una crisis, ¿no? Entonces me decía, bueno, ¿qué parte de no vaya no entiende, no? Ay, pues es que es Navidad, pues me vale, o sea, lo primero es que usted esté bien. Y entonces yo empecé a quedarme con mis hijos y a disfrutar una Navidad sin tanta agresión y sin tanto en una familia tan disfuncional, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante empezar un trabajo de mucha honestidad diciendo todo lo que siento es válido, ¿sí? Las emociones siempre son y siempre son para algo. Si tenemos miedo, el miedo sirve, si no, no estaríamos vivos, ¿sí? Cruzaríamos la calle sin miedo y nos atropellaría, ¿no? Y vamos distinguiendo por intensidades o vamos distinguiendo, por ejemplo, yo fui aprendiendo a que en una situación que estaba yo muy enojada intensamente pudiera decir, esta persona me está agrediendo, pero también está tocando una herida de mi infancia. Entonces empecé, ¿entiendes? Entonces, en una situación, voy a poner en una persona funcional, que la verdad en este país no creo que existen, dice una amiga, hay las familias disfuncionales y las muy disfuncionales que se creen bien funcionales, ¿no? Pero en realidad, y digo, en este país estamos todos bastante, creo que los más cuerdos emocionalmente y recuperados somos los que estamos en grupo y en terapia, en realidad, ¿no? Y lo creo eso firmemente, ¿eh? Entonces, ya perdí por andarles diciendo otra cosa, se me fue la idea de las emociones. Esta parte de sentir. Pero fíjense, estamos tan desconectados de nosotros, que ni siquiera a veces es posible definir qué estoy sintiendo. Y tenemos 3 emociones con las que todo el mundo nos identificamos, que es estoy bien, mal y más o menos. Y esas ni siquiera son emociones. Y les pongo este ejemplo siempre. Imaginen ustedes que les ganan un viaje con todo pagado y se dan la vuelta al mundo. Y llegan aquí al grupo y les dicen a sus compañeros, les quiero invitar a mi casa a platicarles todo lo que viví, les quiero platicar que anduve en África y en Egipto y en París, etc. Y llegan todos tus amigos, ¿no? Y resulta que en ese momento tú solamente tienes 10 palabras para compartir cómo te fue en el viaje. Imagínate cómo te quedas. 10 palabras nada más con lo que puedes explicar toda esta experiencia que viviste con la vuelta al mundo. Bueno, esto lo explico metafóricamente porque es lo mismo que hacemos emocionalmente.
Así como yo me conocí, tuve que bajar, imprimí una lista de emociones, la googleé y la imprimí y la traía en mi bolsa. Y empecé, aunque alguien me decía, ¿cómo estás? Y yo decía, bien, por quedar bien. Yo hacía paros durante el día y decía, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque no es lo mismo estar frustrado que sentirme impotente, que sentirme enojado, que sentir miedo, ansiedad, frustración, indignación. O sea, yo dije, yo por ejemplo en esta nueva relación con mi esposo dije, si yo soy tan compleja, es como darle 3 vueltas al mundo y le quiero explicar mi vida interior y lo que yo necesito con 10 palabras, un bien, mal, más o menos, no estoy siendo justa ni conmigo misma, ni tampoco estoy siendo funcional con la gente que amo y me rodea. Entonces tuve que ampliar mi vocabulario y saber que esta emoción X para Ángela se llama agobio. Esta es ansiedad, porque cada quien tiene cosas diferentes. Tuve que aprender que cuando llega un nivel, en mi caso, de enojo, así del 0 al 100 al 90, me resguardo, ¿sí? Con qué personas fácilmente se me detona una intolerancia. Y entonces, de ahí es donde el concepto de inteligencia emocional está totalmente malentendido, ¿no? Todo el mundo cree que controlar la emoción, por favor, pónganle tache a control. Gestionamos emociones, no controlamos, ¿sí? Las emociones no se controlan, se gestionan. Entonces, todo mundo cree que puede llegar conmigo en una inteligencia emocional y entonces tú me puedes estar hablando y me puedes agredir y me puedes decir cosas y la inteligencia emocional es que yo voltee con una cara de póker y te diga, bueno, Dios te bendiga. Es que no es así. La inteligencia emocional es precisamente el contacto total con todas las emociones, aceptando como vienen, donde se sienten, como se llamen y con la intensidad que se sientan. Si yo no hago eso, no hay autoestima, no hay amor propio. El día que yo me paré con alguien sin decirle y yo dije, es la última vez que yo me voy a permitir estar sentado con alguien que está hablando así, por ejemplo, de una persona a la que yo amo, ¿sí? ¿Qué necesidad tengo de estar ahí? ¿No? Entonces, me protejo. Hay ciertos lugares donde no voy. Fíjense, hay ciertas cosas, a mí me llegan muchísimos como ustedes, videos y eso, hay ciertas cosas que yo no abro. Hay ciertas cosas en las redes que no me permito leer porque sé cómo soy. Sé que tengo un sentido de injusticia y de cosas así muy, se puede decir, intolerante. Y fíjense, yo así es como me he aceptado. Yo no creo en eso cuando llegamos y decimos en los grupos, quiero ser mejor persona. A ti el poder superior, Dios, o como lo concibas, te hizo perfecto. No, Dios no hace basura ni comete errores. Es aceptarte como eres y en ese como ser, qué cosas yo tengo que transformar para poder vivir mejor conmigo, con los demás y poder aportar lo mejor al mundo o al entorno en el que yo convivo, ¿no? Entonces, podría hablarles mucho acerca de la gestión de emociones. Yo trabajo mucho en otros ámbitos. Tengo un proyecto en una primaria pública donde estoy trabajando un modelo para que los niños desde chiquitos digan estoy enojado porque mi papá le pega a mi mamá. O sea, es impresionante. Y digo, esos chavos les puedes cambiar la vida. Pero desafortunadamente nosotros, yo que soy adulta, lo tuve que aprender ya muy grande y pagué primero un precio muy alto en esta desconecte y en no tener este amor por mí, de aceptar todas mis emociones tal y como vinieron. Entonces, dimos conductas muy rápido, que les digo que pues, sé que ustedes son expertos en eso. Vimos esta parte emocional y me quiero ir a la forma de ver la vida y por último, este patrón de comunicación que tenemos, ¿no? Las familias disfuncionales nos enseñan formas de ver la vida que nos hacen mucho daño. Y una que me he dado cuenta que yo la viví y aún hoy tengo como esta situación es, nosotros estamos acostumbrados como codependientes a ver la vida en opuestos. Entonces, fíjense, decimos, si esta persona está bien, lo más seguro es que la otra esté equivocada. Por ejemplo, cuando llegan parejas de grupo a mi consultorio y doy terapia
y dicen, venimos a ver que tú nos digas quién está bien o está mal. Luego me doy cuenta que es una visión de opuestos, ¿sí? Quién esté bien o quién esté mal. Si hay una víctima, entonces hay un victimario, y no es así. O sea, yo veo el matrimonio de mis papás y ahí no hubo un ganador y un perdedor. Los dos perdieron, y mucho, ¿sí? Yo puedo estar en una discusión con mi esposo y estar totalmente equivocada, igualmente él, ¿sí? Nos hace muchísimo daño porque entonces cuando estamos en relaciones, como fue mi caso, codependientes, entonces si no hace esto es que no me ama. O sea, tenemos el blanco y el negro y no existen las tonalidades ilimitadas de grises en medio. Entonces tenemos que empezar a caminar en los medios, en estas tonalidades de grises, y empezar a trabajar en nuestro interior pensando en eso. O sea, el hecho de que esta persona no venga, yo no puedo ser tan radical y decir, es que no le importé. Si el día de mi cumpleaños mi hermana no me habla, es que no me ama, ¿sí? Entonces, yo tuve que hacer un trabajo de mucha mente para empezar a moverme en estos grises que les digo, ¿no? Esta es una forma muy dañina como codependientes de ver la vida, que por eso luego sufrimos mucho en las relaciones, porque somos demasiado radicales. O me amas o no, o das la vida por mí o no la das. Sí, eso es muy dañino. Otra forma, otra cosa que tenemos muy dañina de ver la vida es lo que le llamamos la visión de túnel, que es, por ejemplo, yo así le decía, yo le puedo decir a mi madrina, es que ante este problema no hay ninguna solución más que morirme, así, ¿no? Y entonces, es una visión, cuando tú estás ante un problema y solamente ves una solución, es que lo estás viendo como codependiente. Para cualquier cosa hay muchas alternativas, muchas, ¿sí? Puedes, es que no hay otra, madrina, más que el divorcio, ¿sí? Puedes no tomar el divorcio, tomar una separación, tomar un tiempo, o sea, ahí fue donde yo me di cuenta, porque yo sí yo tenía mucho así como la visión de túnel y por eso estaba tan deprimida, y entonces para cualquier problema grave todo era, mejor me muero. Empezar a pensar que para un problema hay N e ilimitadas soluciones. Tengo una amiga de grupo también que en alguna ocasión me decía, es que ya probé todas las alternativas. Eso no existe. O sea, no existe. Es como cuando me decimos, sobre todo las mujeres, ¿no? Es que han dado con todos los hombres son iguales. O sea, eso no existe tampoco, ¿no? Son iguales todos los hombres que tú eliges porque tienes un patrón de tu niñez, y entonces siempre vas a irte inconscientemente por tu patrón. Eso sí puede ser que parezcan iguales, pero es imposible que pases por todos los hombres que existen en el país o en tu colonia o en el planeta y vengas y me asegures que ya probaste todo. Entonces, esa es otra forma. Y hay muchos otros elementos y formas de ver la vida muy radicales, muy en opuestos o muy cerrados como codependientes, y eso nos hace mucho sufrir. Entonces, en mi mochila tiene que haber un recurso de creatividad para resolver problemas, flexibilidad para adaptarme a las cosas. Hay una emoción que nos cuesta mucho experimentar y nos ponemos así súper en crisis y ansiosos, que es la incertidumbre. Sí, cuando yo no sabía dónde estaba mi pareja, podía hablar 3 horas así, marcar una tras otra, o salirme en la madrugada y lo iba y lo buscaba, aunque sabía que no estaba donde lo iba a buscar. O sea, era una locura, y yo me daba cuenta que me quedaba claro que yo ya no quería estar con ese hombre, ni siquiera lo quería, pero yo necesitaba, si era una cosa que necesitaba, tener la tranquilidad de saber que aunque me estuviera poniendo el cuerno, por ahí estaba, donde estaba, ¿no? Entonces, una cosa que vamos a empezar a vivir o estamos ya viviendo desde hace unos años para acá es esto, es vivir, cómo convivir, porque no tenemos ese recurso, cómo poder vivir una vida con una cierta paz y estabilidad en un mundo de incertidumbre, en donde los planes cambian completamente, de pronto ya tienes un plan y esto que estamos viviendo nos demostró que somos extremadamente vulnerables, que no tenemos el control de nada y que la vida, la estructura de vida como yo conocía, está totalmente acabada, muerta. Y ahorita tengo que construir, ¿no?
yo me pongo a pensar qué me hubiera pasado a mí hoy, viviendo esto que estoy viviendo, si yo no hubiera tenido el proceso que les estoy compartiendo, yo no estaría ahorita hablando con ustedes. Yo ya me hubiera colgado, ya no sé qué hubiera hecho. Gracias a esta conexión de años, esta recuperación, a saber quién soy, a amarme, a aceptar cómo siento, cómo soy, lo que todavía tengo por trabajar es que puedo estar en esta gran incertidumbre y decir, estoy en paz. Y cuando vienen estos momentos de ansiedad o de esto, saber trabajarlo, saber gestionarlo, ¿no? Entonces, esta parte de ser flexibles, por ejemplo, hice yo algo, cuando yo llegaba a algún lugar y alguien me hablaba y me decía, oye, no voy a poder llegar, o sea, ya me destruyó el plan, yo decía, siempre tengo algo que hacer, ¿no? Siempre revisar mi celular, agarrar un libro, contestar algo que me estaban pidiendo, hablar con una amiga que no había tenido tiempo de marcarle. Entonces, eso pensaba, ¿no? O sea, voy a no molestarme, o sea, fue un trabajo y a ser flexible a la hora que llegue la gente, a la hora que empiecen las cosas, cómo se construyan y se den, todo está bien así como está. Y empecé a hacer todo este trabajo, ¿no? Entonces, esto de forma muy rápida es la forma de ver la vida. Entonces, voy a hacer un resumen. Recuerden, tú eres como un árbol, tú tienes la raíz, ahí está tu familia. En esas raícitas tú puedes escribir qué cosas, creencias, cosas que viviste, que crees que en este momento te están conformando como esta persona compleja, codependiente, con una condición emocional especial. El tronco es la forma como tú te conformaste y tenemos una rama que son nuestras conductas, ¿no? Cómo esta niña en esta guerra de la niñez con este papá, esta mamá, estos hermanos, la agresividad, lo que se vivía, qué conductas tuve que construir que vienen siendo como la armadura con la que yo tuve que hacer frente para estar viva en esa niñez, pero que después de esta armadura de conductas, pues me la llevé a mi siguiente, ahora sí a mi relación, a mi siguiente cuando me casé y tuve a mis hijos, que obviamente pues era una crónica anunciada que no iba a tener un buen matrimonio, porque yo venía, ahí no había grupo, todavía no sabía nada, entonces yo venía totalmente devastada y destruida a meterme a una relación, a un matrimonio, ¿no? Entonces, esas son las conductas. Y luego dijimos toda la parte de gestión emocional. Haz un vocabulario, no seamos analfabetas emocionales. Empieza a descifrar así cómo se llama esta emoción. Y a veces te digo, no tenemos la respuesta. Las emociones igual coexisten, ¿sí? Cuando mi hija se casó, yo traía un vacío y una tristeza profunda junto con una alegría de verla que estaba contenta, ¿no? Que se iba a casar. Entonces tengo que empezar a meterme más en ese mundo interior y a tener un vocabulario tan rico como rica es mi vida interior. Como les decía, no es compleja negativamente. Hoy siento que es muy rica, pero que yo tengo una responsabilidad de que con quien me conecto en amor, en una relación, tengo que tener la suficiente riqueza también verbal para explicarle a alguien, como es mi esposo, cuando estoy triste, cuando estoy devastada, cuando estoy en crisis, etcétera, ¿no? Esa es la rama de la emoción, de la parte de la gestión emocional. Les comenté ahorita de las formas que tenemos de ver la vida. Y por último, quiero terminar, porque me gusta más darles tiempo para que ustedes compartan, es la forma en que el patrón de comunicación que tenemos. Casi todas las familias disfuncionales tenemos un patrón que en la psiquiatría, en la psicología, se llama el doble vínculo patológico, por si quieren anotar. Y esta me gusta mucho, mucho darme tiempo para hablar de ella porque desafortunadamente también es una comunicación que traemos de forma social que no nos damos cuenta que la traemos. Y esa va muy ligada a la gestión de emociones, ¿eh? Este doble vínculo no es otra cosa más que cuando yo era niña, mi papá y mamá se agarraban con todo en la madrugada y mi mamá lo corría casi a golpes a mi papá y mi papá se iba y yo me quedaba súper triste pensando lo van a matar o a dónde va a ir a dormir, etcétera. Y yo llegaba con mi mamá llorando, como a buscar solidaridad, empatía y todo. Y mi mamá volteaba y me decía, ¿qué te pasa? Mañana vas a la escuela, vete a dormir, ¿no?
Y yo, o sea, ¿cómo que dormir después de todo el desmadre y de todo lo que pasó? No, no pasó nada. Y te tienes que levantar a las 6 de la mañana para ir a la escuela y eran las 3:30 y yo estaba en tercero de primaria. Entonces me iba a mi cama, obviamente no podía dormir, terminaba temblando porque veía historias de terror ahí. Y a las 6 de la mañana, obviamente me levantaban y váyanse a la escuela, ¿no? Entonces yo empezaba a llorar y decía, yo no quiero ir. Y entonces, fíjense, mis hermanos y mi mamá misma, así como, o sea, Ángela, ¿qué te pasa? Y tenía que llegar a la escuela y convencerme que nada de lo que había vivido había sido cierto. Entonces, el doble vínculo es, a los chavos se los enseño de esta manera, es no checa el audio con el video. Entonces, hagan de cuenta una mamá súper enferma, ¿no? Es que, mira, nadie te va a amar más que yo, entonces yo sé lo que es bueno para ti. Y yo creo que tú no debes de estudiar eso, no te debes de poner eso. Yo sé a dónde vas a llegar en el futuro. Yo no sé cómo las mamás saben en este mundo, cómo según ellas saben qué debe estudiar y cómo tener éxito en el futuro. O sea, se saben todo, ¿no? Y entonces, en el mundo, nosotros, cuando llegamos a las familias, hacemos lo mismo. Y en los trabajos hacemos lo mismo. Y es entonces como en los grupos, no sé si ustedes lo han escuchado, como si tenemos el cocodrilo en la sala y todo mundo pasamos y nadie decimos, oye, allá hay un cocodrilo. Me pasa, no saben cuántas veces yo hago este ejercicio. Hagan de cuenta que estamos en una reunión y llega alguien, como suele ser, porque toda la sociedad traemos un nivel de agresión tremenda, que ya la normalizamos, se nos hace como muy normal, y llega alguien y empieza a agredir así en general, ¿no? O le dice algo a otra compañera, etcétera, y se va. Y entonces yo volteo y le digo a la otra compañera, o sea, ¿es mi idea o notaste que nos agredió? Y entonces la otra voltea así con cara de gracias, porque yo pensé que había sido mi imaginación. ¿Se fijan lo que hacemos? Entonces, esa disfuncionalidad es tremenda porque entonces durante toda mi vida, a donde yo llego, a trabajos, con parejas, con mis hijos, con quien sea, ¿sí? Tengo que descubrir cuál es la comunicación real. Les voy a poner un ejemplo. Hace 2 años trabajé con unos amigos, un proyecto, ellos tienen un despacho y me invitaron, ¿no? Entonces, todo el tiempo me decía, no, hombre, qué bárbara, es que si no estuvieras tú, eres la mejor, eres la más fregona, eres la no sé qué, eres la no sé qué tanto. Pero cada vez que nos sentábamos a hacer cuentas, me quitaban lana, ¿no? Entonces, pero eso fue hace 2 años, entonces yo ya tengo muy, muy bien identificado no checa el audio con el video. Y sí llegó un momento en que alguno de ellos, con mucha confianza, le dije, oye, ¿han ustedes oído hablar una vez de doble vínculo? No, bueno, pues léanlo, les dije, ¿no? Y entonces les expliqué y les dije, ustedes todos los días, bueno, no hay porras que no me echen, pero cuando llego me joden. Entonces, ¿es o no es? ¿Somos o no somos? ¿No? Y fíjense, yo los invito a que con esta realidad investiguen más. Yo tengo algunos videos que doy en los talleres y se van a dar cuenta que más gente y ustedes mismos tenemos esta comunicación. Es sumamente disfuncional, es un patrón de comunicación que tenemos los codependientes cañón, así cañón, cañón. Y desafortunadamente, como no nos damos cuenta, eso mismo hacemos en casa con nuestros hijos, ¿no? Entonces, una cosa que empecé a hacer yo con ellos fue que cualquier detalle que sucediera en donde a mí me produjera, vamos a poner, en Navidad hubo una situación y yo tengo una relación muy bonita con mis hijos, inclusive de adolescentes, nunca, ya estábamos en grupo, entonces nos llevamos en una relación muy padre. Es mentira que adolescentes igual a que te griten y tengas problema, es mentira eso. Cuando un joven está así es porque hay una situación disfuncional en casa y tengo una buena relación, pero algo dije el día de Navidad que mi hijo me dijo algo así como burlonamente, ¿no? Cuando yo me convertí en una guardián de la armonía de mi casa, entonces no les permitía que se dijeran cosas feas, no se podían criticar, o sea, si uno venía y me decía cosas del otro, yo le decía, no escucho eso, o sea, empecé a trabajar mucho, mucho para hacer un bonito ambiente y un ambiente protegido, que hubiera como confianza, ¿no?
Entonces, eso fue el 24 y el 25 nos fuimos a comer unos tacos y les dije, estaban jiji, jaja, les dije, yo quiero hablar con ustedes. Quiero decirles que me sentí muy agredida cuando pasó esto y pasó el otro, ahí pues, se me quebró la voz, ¿no? Y entonces yo vi que pusieron una cara así de sorpresa, ¿no? Y hemos aprendido a hacer lo siguiente, decir, discúlpame, punto. O sea, no viene el rollo de, es que mira, no, yo lo dije porque no sé qué, no. O sea, no puedes cuestionarme si yo me sentí mal o agredida por algo y lo único que yo puedo hacer cuando alguien me está confesando que algo que hice, la cara que puse, lo que sea, le causé un problema, es decirle, simplemente lo siento, ¿sí? Y no saben la armonía y el desgaste que se acabó en aprender esta dinámica, ¿no? Y entender que si yo a mi hija el otro día le llegó y le dije que estaba muy delgada y ella me dijo que se había sentido muy incómoda y no sé qué, y yo dije, bueno, es que a mí si me dicen que estoy delgada es a mí el mejor piropo, pero para ella no fue así. Ella trae un tema X. ¿Sabes qué? Discúlpame de verdad si yo te causé esta situación, ¿no? No, ni siquiera le digo no lo quise hacer, porque sé que sabe que la amo y que lo hice por tonta, no por mala, pues, ¿no? Entonces, el hacer que la comunicación, o sea, sí está pasando, ¿no? A mí me gusta mucho causar ruido en mis ámbitos de trabajo. Lo acabo de vivir ayer lo viví en mi trabajo, ¿no? Pasó una situación y yo les dije a estas dos personas, me choca, así, me caga que hagan como que no pasó el problema. Lo menos que pueden hacer es conectarse en el grupo y hablar del tema. Ajá. Y no estar como que no pasó nada. Y hacer todo como que te digo que sí, pero no. ¿Me entiendes? Eso vuelve loco a cualquiera. Y les pongo un ejercicio. Eso lo hago en los grupos cuando estoy así físicamente, ¿no? Estamos aquí y yo tengo un vaso con agua y le digo, fulanita, Esther se va al baño y yo les digo a todos, vamos a convencer a Esther que no está la botella, que ella va a ver. Ella regresa del baño y le hago una pregunta y ella me dice, sí, pues la botella. Y yo le digo, no, la botella no está. ¿Verdad que no está? Volteo y les digo a todos. Y todos, no, no está, no está. Les juro que sale y ella dice, voy a tener que ver un psiquiatra porque la puedo convencer de que la botella no está. Eso mismo nos sucede con las relaciones disfuncionales y un codependiente es muy fácil que caiga en esta trampa de que si el audio no checa con el video, lo más probable es que yo esté entendiendo mal, ¿sí? Eso es algo de lo que les invito mucho, así paren todas sus antenas, porque eso pasa, miren, van a una ventanilla y hay una comunicación así. Y la señorita, según esto, es bien amable, pero te pone una carota o te habla así como muy hostil y cuando le dices, oiga, nada más no me hable así, yo no le estoy gritando, yo no estoy alimentándole la madre, es muy agresivo, de verdad, es un punto de mucha agresión cuando tú quieres convencer a alguien que lo que vio y lo que vivió no pasó. Y eso nos pasa mucho en las relaciones, ¿no? Tengo aquí que son las 8:15. A mí me gustaría, más bien ahorita, porque pues como no los veo físicamente, ver si hay empezamos una comunicación, si tienen dudas, si quieren compartir algo, y seguimos hablando sobre los mismos temas de comunicación, gestión de emociones, la forma de ver la vida y las conductas codependientes. ¿Alguien quiere Sí, compartir algo? sí. Gracias, Angelita. Sí, muchísimas gracias. Mira, ahorita, compañeros, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Y mira, ya teníamos una manita levantada. Sería José. Compañero José, te vamos a dar la palabra. Te voy a abrir el micrófono eh, para que hagas tu pregunta, por favor. A ver, nada más un ratito porque mi equipo se está tardando un poco. Listo, listo, José. Ok. Hola, ok, ¿ya me escucho? Sí. Sí, Sí. Bueno, sí. Ok, gracias. Buenas noches, Ángeles. Gracias por lo que acabas de comentar. Soy José, soy un enfermo espiritual, alcohólico, emocional y muchas otras cosas. En relación a la gestión de emociones, mi pregunta es,
cómo se gestionan en particular el enojo y la alegría, entendiendo en determinado momento que puede ser una paleta de colores, lo que comentabas, esta parte de que se puede ver en diferentes tonalidades una emoción y su mezcla en ellas. Es decir, cuando puedo tener enojo, alegría, eh, no sé, una especie de contentamiento, a lo mejor puedo tener algún sentimiento, ya por ahí ya una emoción con un tiempo, ¿no? Ya con un tiempo retardado, ¿no? Ya guardada. Y cómo las empiezo, cómo las puedo, de alguna manera gestionar. Esa sería mi pregunta y al final, bueno, sería, bueno, te iba a comentar otra pregunta, pero no porque ya la contestaste, que ya la había formulado aquí yo en mi escritura, que qué se hace cuando alguien te agrede, que esa es muy particular, pero yo considero que ya me la contestaste en lo que expusiste. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se gestionan las emociones? En particular, ¿cómo se gestionaría una mezcla de varias emociones en una situación, en contexto en particular? No sé. Esa sería mi pregunta. Ay, pues muchas gracias, José. Gracias, porque lo que preguntaste es súper interesante, ¿no? Déjenme les comento que en el modelo que yo trabajo de gestión de emociones le llamamos un cóctel de emociones. Imagínate que ahí entra todo. Y los codependientes en especial, pues imagínate el cóctel que podemos hacer. Yo descubrí cuando empecé en recuperación que a mí no me quedaba bien, así me generaba ansiedad, inclusive las emociones de paz, porque siempre vivía con la adrenalina y el caos. Entonces, cuando bajo el ritmo y empiezo a estar como en la vida más flat, empiezo a darme cuenta que tengo las mezclas de emociones que yo ansiaba tener en la vida, como quiero paz, quiero serenidad y quiero no sé qué, al mismo tiempo sentía ansiedad, como que, ¿qué voy a hacer con esto, no? Fíjense, les voy a decir algo, tenemos una corriente de la cual les invito a reflexionar sobre ella, en donde nos hacen esto de tenemos que ser felices todo el tiempo. Eso es una mentira muy del área del mundo occidental, ¿no? Y entonces cuando estamos muy enojados, inmediatamente queremos salir de esos estados, porque obviamente es más agradable sentir alegría que sentir tristeza, por ejemplo. Pero yo me he dado cuenta a través de los años que nadie crece si no pasas por estos estados en donde te des el permiso de sentir, ¿no? Tú me dices, por ejemplo, un enojo. Yo que soy súper intensa, y sí, soy mecha corta y así, yo en especial el enojo ¿cómo te diré? Lo he agarrado, lo he identificado, lo tengo como clasificado y yo he aprendido en mi cuerpo a saber cuando es un enojo, fíjense, es un enojo que yo puedo inclusive hablarte muy asertivamente. José, me está molestando mucho lo que estás diciendo, ¿entiendes? Ese. Pero cuando ya pasa y en mi cuerpo se siente diferente a otra parte, a otro nivel, vamos a poner de 0 a 30, sé que puedo hablar con la persona. De 30 a 70, no a lo mejor en el momento. Y de 70 a 100 me tengo que dar la media vuelta, de verdad, porque yo de niña era mucho de golpear físicamente, entonces yo soy así como ahorita parto madres, ¿no? Que digo, hace muchos años que no lo hago, pero entonces se lleva un tiempo reconocer y déjenles digo, no es de 5 minutos, ¿ok? O sea, sobre todo estas energías tan fuertes eh, como puede ser el enojo o una gran indignación, es una gran energía que cubre el cuerpo en donde yo me tengo que dar el permiso de sentirlo, de identificarlo, de empezar a pensar a ver qué está pasando, qué voy a hacer, qué fue exactamente lo que pasó que me indignó tanto. Su voz, el tema, que está hablando de alguien que amo, que me recordó algo del pasado. Entonces, fíjense, es algo que se tiene que dar siempre aquí adentro. Y déjenles digo algo, ustedes cuando están muy molestos con alguien, se vale analizar si la otra persona va a recibir bien lo que tú le vas a decir. Pero si vas a recibir otra agresión, una ironía, ay, o sea, me vale, este es tu pedo, lo que sea, yo lo que he optado es por decir a esta persona emocionalmente no tengo la confianza de que esto vaya a salir bien. Entonces yo tengo que buscar otro lado donde gestionar mi enojo, mi dolor, mi tristeza. No es todo, no se resuelve hablando con otra persona.
yo tuve que trabajar mucho el enojo a mi papá, ya estaba muerto, lo hice en terapia. Entonces, tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es el paso que dice? Vas y pides, haces una reparación de daño siempre y cuando no causes peor. Bueno, es lo mismo cuando estás en las emociones. Si yo ahorita estoy enojada y voy a hablar con una amiga que vive en la baba y que es muy agresiva o lo que sea, entonces yo soy la que me protejo. Pero las emociones no se van a ningún lado, ¿eh? Se quedan en el cuerpo si yo no tengo la forma de gestionarlas y sacarlas. Y tengo que aceptar que la tristeza, el enojo, sobre todo muy intensos, pueden estar varios días dentro de mí y yo lo tengo que estar experimentando. Y en ese momento me tengo que dar el tiempo y protegerme más durante los días que dure el tiempo de mi enojo, de la tristeza. No es así de, bueno, ya le hago así y vámonos, se va el enojo, ¿no? Uh-huh. No sé si contesté tu pregunta. ¿Y José? José. Bueno, vamos a darle la palabra a... Sí, gracias. Ok, gracias, José. Sí, es que no te escuchábamos. Vamos a darle la palabra a Ivette. Listo, Ivette. Gracias. Hola, buenas noches, Angelita. Soy Ivette y soy una persona codependiente. Hola. Hola. Y bueno, mi pregunta va enfocada a algo muy particular. Tengo varios compañeros a lo largo de mi vida, psicólogos, que me han dicho que parece que tengo trastorno borderline. Pero yo te escucho y de repente digo, bueno, ¿lo tendré o no lo tendré? Porque me pareciera que los codependientes entonces somos borderline, ¿no? En esta semana me ha tocado un momento en darme cuenta que tengo terror de no sentirme amada y que ese terror me lleva a ser impulsiva en mis acciones. Y también siento que justamente en esta parte de la gestión emocional, cuando llega esa emoción específicamente, el terror a no ser amada, tiendo a destruir lo poco o mucho bueno que haya construido con quien sea, ¿no? Con una persona, llámese como se llame. Y eso ya me está causando conflicto porque siento que tengo una limitación y que por más que trabajo mis pasos en ese asunto, me es imposible, ¿no? O sea, hoy y solo por este momento me es imposible gestionar cuando llega esta emoción, ¿no? O tal vez hasta ese día que estuvo. Pero sí me siento muy mal y ya no quiero, pero tampoco puedo llegar al discernimiento de en qué momento aplicar, no sé, me aguanto y lo saco en otro lado o tengo que poner un límite y no logro aún discernir eso. Entonces mi pregunta sería, uno, si el trastorno borderline es muy parecido a la codependencia, o tengo que irme a diagnosticar a un psiquiátrico. Y la otra sería, bueno, ¿cómo puedo empezar a discernir cuándo vale la pena poner un límite, cuándo no, cómo dejar de destruir? Perdón que sean tantas preguntas al mismo tiempo, pero me siento avasallada el día de hoy por todo esto que está sucediendo, a pesar de que hay muchas cosas que han pasado que también me han calmado. Muchas gracias y qué padre lo que compartes, muy, muy padre lo que compartes. Primero te quiero decir que sí, hay muchas personas en el grupo, entre ellas yo, que a mí me llegaron a decir amigos que yo era bipolar, ¿ok? Entonces, sí se puede confundir mucho porque cuando llegamos al grupo, que fue lo que me pasó a mí, como así para escupir todo, ¿me entiendes? O sea, yo traía tal enojo, llegué a los 40 años y desde los 2 traía una bola de broncas que pues entonces no me decías porque yo soltaba el golpe, ¿me entiendes? Entonces, yo me hice, o sea, mi recomendación, solamente, como bien dices, un psiquiatra es quien te puede, ni los psicólogos no, es un psiquiatra quien te puede diagnosticar. Yo me hice pruebas de todo, ¿sí? Y te voy a decir por qué no es bien fácil luego detectar. Yo no tengo periodos de euforia. Y cuando eres borderline o eres bipolar, me quiero suicidar hacia abajo o yupi, me voy a aventar del paracaídas. Yo no lo tengo. Más bien, a mí lo que me diagnosticó fue lo siguiente. Yo tenía una depresión, y ahorita voy a ir a eso, desde que tenía 2 años por un suceso de mi casa familiar, y entonces fue algo que no me atendí. Entonces, obviamente, con los años, era un bote
no, un tanque de emociones que yo no sabía ya ni qué eran, ni cómo eran, y entonces alguien me tocaba y brincaba, mentaba madres, me ponía a llorar, me quería suicidar, etcétera. Entonces, si tú quieres, o sea, si tienes, obviamente pueden llegar, pero siempre es más tranquilidad y un buen psiquiatra, te diagnostica. A mí me dijeron, no, lo que tienes es una depresión, pero así. Fíjate que yo me identifico contigo porque yo tenía momentos, fíjate lo que te voy a decir y a lo mejor te va a ayudar, en donde esta pareja por la que yo llegué al grupo, así, es literal lo que te voy a decir, se enojaba conmigo y me decía, ya no quiero hablar contigo. Cuando él se daba la media vuelta, ajá, en ese momento yo entraba en pánico del abandono, ¿sí? Y haz de cuenta que yo es un hombre muy alto, yo lo agarraba de la camisa así y lo jalaba. Y le decía, a ver, ¿a dónde vas? Todo, o sea, yo entraba en ataques de pánico, así literal, porque luego llegaba a urgencias del hospital y el doctor me decía, está teniendo un ataque de pánico, cuando yo sentía un inminente abandono, ¿ok? Y hacía lo mismo que tú. En lugar de asertivamente pedir, necesito la compañía XX, yo me portaba así como un animal vilmente. Bueno, yo descubro, ¿sí? A través del trabajo de soloterapia, descubro precisamente cuando yo tenía 2 años, muere un hermano que seguía de mí y mi mamá agarra a mis 2 hermanos mayores y se viene aquí a la Ciudad de México, nosotros vivíamos en Monterrey, a vivir como su duelo y a mí me dejan con unos tíos. Ahí hay un parteaguas en mi vida de abandono. Ni siquiera, fíjense, yo siempre pensé que era la relación con mi papá de alcoholismo, no fue eso. Mis tíos me trataron de un amor como mejor que mis papás, pero esa niña que iba a cumplir 2 años, porque todavía no cumplía 2 años, tuvo un quiebre y una herida de abandono impresionante, ¿sí? No sé si ustedes lean, yo tengo luego otra plática por si quieren, este famoso libro de las heridas del alma, de las heridas de la niñez, o no sé cómo se llama, pero todos los grupos la traen, las 5 heridas, ¿no? Entonces, hay una herida del abandono, tenemos todas, los codependientes tenemos todas, pero hay una herida, siempre hay una que te distingue más. En mi caso, yo descubro que es la de abandono. Y fíjate lo que hago. Me relaciono con hombres que tienen la herida de la humillación, porque esos que tienen la herida de humillación son los que huyen. Es la segunda en el libro. Entonces, fíjate, yo recreaba escenas para que me abandonaran y sentir ese pánico al abandono. Es sumamente complejo esto que les estoy diciendo, porque uno no puede entender, la gente afuera no entiende al codependiente que vas a recrear las cosas que te hicieron daño. ¿Me explico? Eso es súper complejo, ¿no? Entonces, yo lo que te invitaría así concretamente es, cuando sale de mi ser, así como yo que lo agarraba de la camisa o lo golpeaba así, estás hablando de una herida tremenda de abandono, humillación, algo que yo creo que puede ser la de abandono. Haz de cuenta que estás hablando y es mi historia, ¿no? Entonces, fíjate, muy bien, al día de hoy, esa herida ha sanado, pero no ha terminado 100%. Entonces, yo he aprendido como a detectar cuando mi esposo tiene un conflicto o algo, yo luego me doy cuenta cuando está tocando lo último de esa herida. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho hoy? Platicarle a él, que viene de una familia bastante más funcional, cómo reacciono y cómo vivo y qué necesito, ¿sí? Y muchas veces me dice, no entiendo, o sea, yo no viví eso, pues sí, ni es mujer, ¿verdad? Es hombre, ni vivió, ni es Ángela, pero yo te pido y le digo muy concreto que cuando pases, me voltees a ver a los ojos, no te salgas del cuarto y le doy así como si fuera un niño de kinder. Y así es como he aprendido. Si yo soy bien compleja, tengo que tener empatía con que cualquier otra persona no va a entender. Si yo no le entiendo, que voy a esperar que otra persona que vivió bastante más funcional lo vaya a entender. No sé si con esto te ayude, toma nota y estoy casi segura que por ahí hay una herida de abandono y que por eso es así como se me va el aire si siento que alguien me quiere abandonar, ¿no? ¿Sí? Ok, Sí. gracias. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Ahora sigue Esther
Ya te abrí el micrófono, nomás unos segunditos porque se está tardando un poco mi equipo. Ya ¿Listo? lo abrí. Ya lo Ah, abrí, gracias. Pili. Gracias. Hola, Ángela, qué bueno que estás aquí en el grupo. Me da mucho gusto. Gracias, igualmente. Oye, te quiero preguntar, en el grupo tenemos unos patrones codependientes que me hacen sentido en esta parte de ser complaciente y de eso que me lleva a negar lo que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo, lo que estoy pues palpando, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Y a veces dicen que es como evasión. Y por ejemplo, en el grupo, yo sé que hay personalidades que me recuerdan personas y situaciones de mi pasado, que no es la persona exactamente, pero que son un reflejo de lo que yo necesitaba o no he podido concluir o no sabía que estaban ahí. A veces los padrinos nos dicen, invítale un café a esa persona que más mal te cae. Eso a veces a mí se me hace muy agresivo porque yo a veces siento que quiero correr hacia el otro lado de esa persona y que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, recibir un abrazo o poner una cara de todo está bien, no pasa nada y sí quiero, y quiero contactar contigo, aunque yo sé que no siento yo eso, pero está bien visto, ¿no? Tengo esa duda de qué tanto es esta rebeldía, porque a veces se maneja que es rebeldía y a veces pareciera que es, y que yo siento eso, porque estabas hablando hace rato de que no hay que negar lo que sientes, que no hay que negar la sensación que te está diciendo tu cuerpo de que no, que no la enmascares o que no la maquilles o que te esfuerces porque no salga, ¿no? Quisiera que me comentaras algo al respecto porque a veces no siento, no siento como congruencia con lo que estoy estudiando, lo que dice Koda, lo que nos explica Koda, lo que tú dices, por ejemplo, lo que explicas como profesionista y lo que a veces se maneja en el grupo. Muy bien, muchas gracias. Qué bárbara, diste con un tema, diste con un tema muy, muy importante. Y les voy a decir, voy a hablar, yo ahorita no lo hago mucho, pero hace un par de años estaba dando el taller de Sanando las Heridas y otros en muchos grupos, o sea, comparto y todo, me toca ir una vez a la semana o así, entonces conozco no nada más donde yo militaba, sino otros, ¿no? Quiero decirles que ustedes nada más se los voy a decir por lógica. Si todos nosotros venimos de una familia muy disfuncional y les estoy diciendo que casi todos tenemos esta comunicación de doble vínculo o no checa el audio con el video, ¿no creen ustedes que todos los grupos traemos esta forma de comunicarnos entre nosotros? Es obvio. Y hay una señora que fue como la iniciadora de los grupos, no sé si la han oído hablar, sino que yo la quiero mucho, mucho. Y ella siempre me decía, el programa es perfecto, los que somos perfectibles somos nosotros, porque somos profesionales. Y a veces hay una gran decepción de qué bárbara, yo estoy viendo la literatura y estamos en recuperación y ven nada más esta compañera con estas conductas o con estas actitudes y no sé qué. Tenemos que trabajar mucho esta parte de no ver los extremos. O todo está bien o todo está súper mal. No, somos enfermos, llevamos nuestras conductas al grupo. Hay muchas personas que pues tienen el grupo para poder como suplir un poco sus necesidades porque en su casa están muy solos, entonces vienen, ya padrinan, ya madrinan, o sea, hay de todas las personalidades. Entonces, ¿qué podemos hacer es centrarnos en la recuperación? Y cuando haya, ¿qué pasa cuando hay cierto tipo de problemas? Yo, Esther, comparto contigo también, si yo estoy muy enojada o alguien siento que me agredió, yo tampoco me iría a tomar un café con esa persona. Y no por él, o por ella,
sino porque yo sé, o sea, yo cuando tengo una situación, yo tengo más miedo no a la otra persona, sino yo soy buenísima para las palabras y agredir, y te doy en todo, te doy ahí donde más te duele y luego ya no hay ni dónde meterme después que ya se me baja el enojo. Entonces, he tenido que cuidar mucho a las otras personas que amo y a mí. Entonces, yo no sé si ustedes tengan esta dinámica o estas reglas que se usan en otros grupos y pues este grupo, como creo que a algunos de ustedes les he compartido, a mí me tocó fundar el grupo, hay una regla, haz de cuenta, cuando tú tienes un problema con una compañera, lo peor que se puede hacer es andar diciéndole a otros este cuchicheo, porque haces como un ambiente más disfuncional, ¿no? Entonces, yo tengo primero que resguardarme y pensar, como bien dijiste, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que me dijo? Exactamente dónde estuvo la situación. Y déjenles digo algo, esta parte de que es mi infancia, yo me di cuenta que nosotros, y se los digo porque yo lo utilizaba, lo usamos mucho para cubrir lo que sentimos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo. En alguna ocasión, mi esposo y yo teníamos una casa en Yautepec y enfrente de la casa compartíamos la alberca, el jardín con otras casas, y enfrente de mi casa había una señora que era muy especial, todos los vecinos no se llevaban con ella, y pasó algo y la señora llega conmigo, ahí enfrente de mis hijos, y me empieza a gritar, ¿no? Me empieza a gritonear y a decirme una bola de cosas. Entonces la señora se da la media vuelta y se va. Mis hijos se quedaron así como diciendo, no manches, ya la conocemos, ¿no? Y entonces yo así me quedé pensando, a ver, ¿qué acaba de pasar? La señora tocó una cosa de mi infancia súper cañona, así, algo que me sucedió, ¿no? Pero la señora fue súper agresiva, ¿no? Entonces, me quedé así, respiré, ¿no? Yo oro y hago otras cosas para a ver qué pasa, conectándome, X, Y. Y entonces volteo, y inclusive estaba mi nieto ahí, y abuelita, así me puso una cara, me paro, me cruzo, o sea, me paro ahí en el jardín, así de lejos, y le puse un límite. Le dije, es la última vez que me hablas así, ¿sí? Ahí fue donde yo dejé en ella lo que sí me hizo. Ajá. Entonces me doy la media vuelta, me meto a la sala de mi casa y me pongo a llorar como una niña, ¿no? Y entonces llega mi esposo y llegan mis hijos y le dije, estoy llorando porque acabo de contactar y les platico la escena y no sé qué. Y entonces me gusta mucho esto de déjenme que estoy llorando, como la canción. Entonces tenía una toalla donde estaba tomando el sol y me fui. Y empecé a llorar y seguí llorando y me acordé de la escena y la volví a repetir. En ese momento platiqué con mi papá, o sea, empecé a hablar como si estuviera hablando con mi papá y lo dejé, lo dejé. Y es importante como separar la intensidad porque tiene que ver con algo que te tocó, pero generalmente te están recordando algo porque te hacen algo, no sé si me explique. ¿Sí? O sea, la señora no le puedo quitar el hecho de que fue tremendamente agresiva, o sea, enferma, sí. Me empezó a gritonear así. No lo puedo soslayar, no puedo decir, ay, no, es que en realidad es mi herida de no sé qué, no, ni madres. La señora en este momento, en 2000 no sé qué era, me está agrediendo de una forma así impresionante y decido ir a decirle que es la última vez que me vuelve a hablar así. ¿No? Y pude haber decidido también darme la media vuelta, porque había habido otras ocasiones en que también era así y yo me daba la media vuelta y vivía mi enojo en otro lado. Ahí sí decidí decirle ya, hasta aquí se acabó, es la última vez, pero luego me metí y trabajé la otra parte. ¿Sí me explico? Entonces, sí es bien importante el que tú valides lo que estás sintiendo, primero sin ponerle tiempo. Ah, esto es del año no sé qué, y esto es cuando era niña, y esto es cuando no sé qué. No, 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 está pasando. Y segundo, generalmente si tú estás sintiéndote agredida es porque la persona está haciendo algo que te siente agredida. Y puedes, ya que lo validas, puedes decir, ok, esta parte es de mi infancia, pero esta parte sí es de esta persona. O sea, me está hablando mal. Y uno toca las heridas de las otras personas, ¿sí? ¿Saben qué pasa? Que tenemos que hacernos más conscientes en los grupos que estamos muy afectados y darnos un poco más de cariño y damos más amor. A veces, sobre todo cuando ya, y me incluyo, cuando ya tenemos más tiempo y nos dicen padrinos y madrinas, de pronto sin mucho pensar, volteamos y decimos cosas a los que van empezando sin
sin darnos cuenta que podemos marcarlos o hacerles daño o hacer que no regresen al grupo. Tenemos que tener mucho cuidado y recordar que un padrino y una madrina no están para dar consejos, no están para dar sugerencias, no están para eso. Ni yo siendo terapeuta en una terapia la doy, ¿por qué lo vas a dar tú? El único experto en la vida eres tú mismo en tu vida. Lo único que puedo hacer es escuchar a la persona, esa es la regla, y busquen los folletos del apadrinamiento y al amadrinamiento, es escuchar, y como yo ahorita lo hice con la otra compañera, es decirle, mira, yo viví esto, ¿te suena? Y vi su cara, ¿no? Pues sí, me siento súper identificada, ¿no? Pero en ningún momento, oye, yo creo que sí es borderline, ¿eh? O sea, digo, ¿yo quién soy? Caray, o sea, estoy todavía lidiando con mi vida como para andar viendo, acuérdense, como dice Melody Beatty, deja de estarte metiendo en la vida de los demás. Entonces, a esta compañera yo lo que le... bueno, la regla, por último, y les quiero decir, la regla era, pasa algo entre ustedes dos y entonces no se lo dices luego, esperas, haz de cuenta, una junta, dos, oye, compañera, compañero, ¿puedo hablar contigo? En el grupo, no el café. Oye, y ahí va lo que les voy a decir. Quiero decir, es que tú me hiciste, olvídense, yo quiero decirte que el otro día que estábamos en la junta, yo me sentí muy agredida, ¿sí? Y hablas de ti, de tus sentimientos. Me sentí agredida, ¿no? La otra persona te escucha y entonces lo primero que debe de decir es lo que les digo. Nadie puede juzgar la intensidad con lo que tú estás sintiendo. Nadie te puede decir, ay, no, o sea, no fue para tanto. Ay, no lo tomes personal. Ay, no fue para ti, porque ese es mi mundo interior. En mi mundo interior algo se tocó, algo pasó. Y entonces discúlpame o te pido una disculpa si lo que dije te causó esta incomodidad. O sea, yo tampoco me estoy diciendo, ay, sí, perdóname, yo tuve la culpa, pobre de ti con lo que dije. No, yo te pido una disculpa porque lo que dije sin darme cuenta tocó algo de tu infancia y no saben cómo ayuda eso. Si el problema o la situación sigue, se dice que le hablas a otra persona y hay un mediador entre ustedes, ¿no? Generalmente lo hace alguien que tiene más tiempo en el grupo, alguien en que los dos confían y lo pueden ver, y esa persona los escucha sin dar consejos y mucho menos hacerla de juez. Tú tienes la razón y tú no la tienes, ¿no? Sino se vuelven a hablar las situaciones. Y más o menos eso es. Si el problema persiste, porque puede ser que es una persona agresiva, ¿no? Se tiene que dar aviso a la mesa y decir, oye, esta persona está haciendo esto y me está causando esto, y la mesa no puede decir, ay, bueno, pues ese es tu problema porque algo tocó de tu infancia, ¿no? No, o sea, hay que escuchar a la persona y ver qué podemos hacer, qué necesitas, esa es otra cosa. Discúlpame si yo te causé esto. Ahora yo te pregunto, ¿qué necesitas que yo haga para ti para que esto se minimice o no vuelva a suceder? O sea, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y a veces la otra persona te dice, no, nada más con esto, ya. O sea, con haberme escuchado, ya. ¿Ok? No sé si también ya contesté. Sí, muchas gracias, Ángela. Un abrazo. Igualmente. Muchas gracias, Esther. Ahora sigue Javier. Voy a quitar el micrófono. Voy a activarlo. Javier, ¿lo puedes activar? Javier. A ver, un momentito. ¿Ya? Listo, ya te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, Javier, sí. Gracias. Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier y soy codependiente. Hola, Hola, Angelita, ya tenía el gusto de conocerte en alguna conferencia que diste ahí en Coda Nacional y en el grupo. Hola, Javier. Mi duda es, siempre cuando se habla de las heridas del alma, yo ya he escrito de alguna forma 4 veces, ¿no? Y en grupos de cuarto y quinto paso, y aquí en Coda, pues una vez. Y nos han explicado las heridas del alma. Y entonces a mí algo que me duele mucho es la herida del abandono y del rechazo. Sin embargo, siempre los padrinos o la gente más experimentada pues me dicen que tengo que ver la forma de descubrir de dónde viene ese abandono. Mi pregunta es, ¿el abandono tiene que ser específico de un hecho traumático? Porque yo como tal a lo mejor
como el ejemplo que tú ponías de a los 2 años, ¿no? Cuando te dejaron, pero yo vengo de un hermano que es alcohólico, bueno, ahorita es AA, y mis padres siempre trabajaron, ¿no? De toda mi niñez, pues mis padres no estuvieron, me cuidaban mis hermanos, porque ellos tenían que trabajar para que hubiera sustento económico, ¿no? Pero en sí que yo, más bien mi pregunta, serían dos. La primera pregunta es, si hay algo en la niñez que yo no recuerde y que te dicen, pues búscale algo que te dolió para que veas qué herida es. Si uno no lo recuerda, a fuerzas hay que recordarlo, o sea, porque yo pienso yo pienso, ¿no? Esas son mis suposiciones, que algo para que se vuelva un hecho traumático es que tú lo recuerdes, algo que me pasó en la infancia, pero yo nada más recuerdo cosas generales, ¿no? De que mi mamá me llevaba al kinder corriendo porque se tenía que ir a trabajar, o de que mi hermano llegaba borracho y mi mamá estaba triste por verlo a mi hermano borracho, y mi papá desgastado porque no alcanzaba el dinero y siempre contestaba con groserías, chingada madre, ¿dónde quieres que saque el dinero? Pues si no alcanza, ¿no? Mi papá sí nada más contestaba y mi mamá se ponía a llorar, ¿no? Pero eso me sirve a mí para saber que mis padres o alguien me abandonó porque se iban a trabajar, o tengo que a fuerzas descubrir un hecho traumático para decir, pues fue la herida del abandono, porque yo no recuerdo nada de mi niñez. O sea, y menos, yo creo que lo voy a recordar de los 5 años para abajo. Sí, te Entonces, no sé. contesto si quieres. Ujú. Sí. Gracias, Javier. Es muy buena pregunta, porque voy a aclarar conforme a lo que yo le platiqué ahorita. Ajá. No necesitas recordarlo, mientras tú ya llegaste a la aceptación, y lo escuché con tu tono de voz, escuché que estás aceptando estas dos heridas, porque a veces no es un evento traumático, como bien dijiste, es una condición de la niñez, ¿sí? Yo tuve este evento que les acabo de compartir de mi hermano, pero obviamente un abandono muy fuerte durante toda la vida por un papá alcohólico y una mamá que estaba totalmente desquiciada por el papá, ¿ok? Entonces, mi condición sí fue ahí un parteaguas, pero en realidad mi abandono es de toda la infancia, o sea, de mi papá que no llegaba por mí a la escuela y cosas así, ¿no? Entonces, generalmente cuando somos niños, esta parte, aunque yo ahorita como adulto diga, qué orgullo, mis papás trabajaron para sacarnos adelante, sí, pero cuando eres niño no puedes ver eso y recibes la herida. Ya como adulto disciernes de otra manera. Esa es una. Y otra, con esto que decía tu papá, tu mamá, y veías a tu mamá llorando, ahí hay una humillación, ¿entiendes? No eres suficientemente bueno, ni tienes suficientemente amor, y eso que veías tú, el llorar de tu mamá, es sumamente humillante. Que voltee el papá y te diga, chingado, pues no tengo de dónde quiero que saques, es así como, por mí, hagan lo que quieran, ¿entiendes? Aunque fuera un papá que se le pasó toda la vida así, este tipo de recuerdos de esta mamá llorando y tu papá agrediendo es muy humillante. Entonces, el tipo de terapia que yo estudié, por ejemplo, te dice, no es necesario recordar, porque si de por sí el evento cuando eres niña es doloroso, ¿para qué te hago yo a los 50 años volver a recordar? ¿Sí? No. Y hay gente que cree que si no recuerdas es que fue algo así súper tremendo, ¿no? Tampoco, porque entonces te da más miedo. Esto es que fue que ni me acuerdo, pues, ¿no? Lo importante es que ahorita, hoy, te hagas consciente de que tienes las dos heridas y que veas en tu vida diaria cómo te mueves, cómo reaccionas por estas heridas, como a mí me pasaba, ¿no? Yo sé que tengo del abandono, que es algo que lo traigo y que ha ido sanando, pero que aún está, y entonces tengo mucho cuidado cuando tengo, por ejemplo, estas situaciones con mi esposo de qué cosas, haz de cuenta, le puedo yo decir, híjole, en este momento la herida se está tocando, entonces, por favor, y yo le digo lo que yo necesito, ¿me explico? Entonces, lo importante es que hoy aceptes que están y veas tu vida y tu realidad y tus emociones y tus reacciones y cómo te vinculas con la gente desde estas dos heridas que todavía están ahí, ¿no? Y dejarlas, o sea, seguirlas trabajando, conocerte con estas dos heridas, saber cómo reaccionas, cómo funcionan y amarlas y abrazarlas, ¿no?
No es eso de que a ver cómo le haces, pero se tiene que sanar. Si no, entonces no estás en recuperación. No es cierto. El aceptarlas, el reconocerlas, el llorarlas, ahorita tú al decirlas se te quebra la voz, para mí es alguien que está en franca recuperación porque las conoce, las acepta, las ve de frente y dice, aquí están. Eso es lo más importante. No necesariamente es un evento traumático y no necesariamente tienes que recordar, ¿ok? Ahí están, punto. Ok, muchas Ok, gracias. muchas gracias, Angelita. Ok, bueno, compañeros, nos quedan 10 minutos y una última pregunta. Rocío levantó la manita y vamos a darle la palabra. Listo, Rocío. Sí, sí, ya se me oye. Ya, ¿Sí ya, se escucha? sí. Gracias. Yo soy Rocío y estoy sanando las conductas codependientes. Hola, Rocío. Hola, hola Ángela. Pues muy interesante como siempre tu charla. Y yo, pues, alguien preguntó algo sobre un cafecito, de irse a tomar un café con alguien que no nos caiga bien. Y yo también oí eso, a mí me lo decían. Y pues a mí se me hacía simpático y en ese momento era muy poético. Pero a la hora de la realidad, yo, por ejemplo, en un grupo donde he militado y me sentía muy a gusto y todo, de pronto en alguna junta de trabajo, pues la que sentía que era mi mayor amiga, mi mejor amiga, alzó la mano y metió como que una inquietud, pero iba como total hacia mí el asunto, porque otra chica quería coordinar y entonces me dieron a mí la coordinación, en fin, y ellas son como muy unidas. El punto es que de pronto fue muy fuerte, muy duro para mí, pues ver que todas estaban como que de acuerdo entre ellas y sentirme traicionada. O sea, yo ahí vi en mí la herida de la traición a todo lo que da y decir, a varias de ellas yo las recibí y entendí muy bien eso que dicen de dar sin esperar nada a cambio y dije, híjole, pero realmente me alejé un tiempo porque eso fue lo que yo dije, no quiero estar con esta gente, no ahorita, ¿no? Posteriormente fui, pues como que dije, voy a ver cómo me siento y a mí no me dan deseos de saludarlas. Y por ahí hasta un padrino me dijo, ay, deberías decir, hola, ¿cómo están? Y yo dije, bueno, a mí me enseñaron también varias cosas. Una, a hacerme leal a mí misma, a no ser hipócrita y no puedo, no me nace a mí hacer eso. Sin embargo, no las odio, pero tampoco confío. O sea, se rompió ahí una confianza que yo guardaba, una cosa filial, y gracias, yo de momento dije, ¿qué es esto? Pero también doy gracias a Dios porque hoy entiendo cuando mi madrina, la primera madrina me dijo que Dios solo me mandaba con lo que yo sí podía. Y y dije, claro, duele mucho, pero puedo con esto, porque hoy tengo la fortaleza y porque a la par se vino que yo tenía unos estudios que no acabé y que bueno, la noticia bien padre para mí es que ya me autorizaron la titulación, ya después de la contingencia espero obtenerlo. Y entonces fui, pero no, vaya, también veo y respeto y digo, otra cosa que me enseñaron, yo respeto si ellas no quieren. No nada más es con el fulanito por el cual yo llegué al grupo de decir, ay, no quiere estar conmigo, respeta que no quiere. Pueden ser las mismas personas aquí, pero yo sé que eso también lo estoy ocupando como un poquito de pretexto porque la verdad es que yo no deseo estar con ellas. Eso es como como lo que comparto, lo que me tiene ahorita pues con esta herida de la traición. ¿Pero tienes alguna pregunta en específico o solamente fue compartir? No, si era correcto. Si esto, es que no sé si me estoy como autoengañando o si es correcto que yo pues no comparta o no conviva con ellas. Miren, gracias por lo que compartiste. Es bien importante esto que acabas de decir. A veces usamos frases para tapar las emociones. Entonces, tú te sientes traicionada y dices, híjole, y yo las recibí, o aquella yo le di un right, o lo que sea, ¿no? Ah, y entonces viene la frase, ahí viene el truco.
Ay, pero Ángela, por favor, aquí se da sin esperar nada a cambio. Es cierto, pero la traición es la traición y la emoción es la emoción. ¿Me estoy explicando? Ajá. O sea, Sí, traicionada estás. Si tú te sentiste sí, que mucho. ellas, si tú te sentiste que ellas hicieron un grupito y se pusieron contra ti o lo que quieras, a ver, es válido. Para ti es cierto, punto, no hay otra cosa. ¿Por qué si la traición? O sea, no le des vuelta. Me voy conmigo misma y digo, tengo una sensación de traición que me produce, una herida de traición me tocaron, que me produce mucha tristeza, que me produce mucha ansiedad, que me produce dolor, que me produce mucha indignación y mucho enojo. Lo que yo tengo que hacer es hablar bien honestamente de esto. ¿Me explico? O sea, yo voy a decir, Claro. pinches viejas, después de lo que hice, no sé si me explico. Así, Claro, ¿me sí. entiendes? Porque O sea, es lo que siento. pero Sí. te lo vas, exacto, te lo vas a decir a ti, no vas a ir a decírselas a ellas, porque escuchen bien, se vale sentir, lo que no se vale es hacer daño con lo que sientes, pero yo tengo que aceptar Claro. que esta niña, por supuesto, que siente que les dio y la traicionaron. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema a veces de decir siento envidia, siento esto? Todas las emociones tienen que venir. Ahora, yo con esto quisiera, porque ya estamos por cerrar, decirles, en el modelo que yo trabajo de emociones, nos hacen muy conscientes. La pregunta es, cuando tú das un paso en un grupo, en el trabajo, en tu casa, lo que sea, es, ¿yo qué aporto a ese lugar? Ajá. O sea, yo ahorita que ustedes se vayan, se van a llevar una parte de mí, porque aparte les estoy compartiendo cosas desde mi corazón y mi infancia y eso. Así es en todos lados. Gracias. Entonces, si tú no te sientes a gusto ahí, si fue verdaderamente un nivel de traición muy importante, pues ¿a qué regreso? A no saludarlas. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. No me tampoco no ser hipócrita. O me siento y lo hablo, ¿sí? Pero yo tengo que hablarlo, o sea, esas heridas y en el grupo son bien fuertes, son muy fuertes. Entonces, yo tengo que en otro lado, en una terapia, en otro lado más seguro, que hablar y decir, me siento como si fueras una niña, me siento sumamente traicionada. ¿Cómo es posible que me hicieron y no me hicieron y me tornaron? Es bueno, como al principio en las emociones, por un ratito nos hacemos las víctimas para que salga la emoción y créanmelo, no te quedas atorada ahí. Te quedas atorada si sigues pensando, ¿estaré bien o no? ¿Y yo por qué me siento traicionada? Al final de cuentas, yo no debo de, o sea, el deber ser, yo di sin recibir, y en realidad Claro. esto es amor, y me empiezo a hacer a ver, no, en el mundo emocional no existen estas justificaciones ni nada, es lo que siento así, pelón, y tengo que ser súper honesta y decir, me está llevando la fregada porque yo sí esperaba que hicieran ave y sí me dieran las gracias y cuando llegara me aplaudieran y que me abrazaran y por Dios, hablemos de esas maneras, ¿ok? Y no estemos haciéndonos las muy recuperadas e intelectuales de, bueno, no pasa nada. ¿Saben una que nos gusta mucho usar? Que Dios la bendiga, yo le mando muchas bendiciones, ¿no? Pues yo lo puedo hacer, pero cuando estoy enojada, que se vaya a la chingada, ¿me explico? Ajá. Pero vivo aparte este proceso, pero hoy sé que esa es la gestión emocional. No hay otra forma, compañeras, ¿eh? O sea, con que hay de repente un día en la mañana ya no va a aparecer esa traición, no. Hasta que no lo hables, lo muevas y lo gestiones, no va a salir. Primero trabájalo en otro lado y después decide si todavía estás dispuesta a verlas, ¿no? Pero yo no entiendo si el grupo debe ser un lugar de protección, en donde te sientas protegido de hablar y de todo, y ya vas sintiéndote incómoda porque sientes que te traicionaron y no se hablan y el otro padrino te dice, ay, salúdalas, pues, ¿a qué vamos a esas incomodidades, por Dios? O sea, nos hacemos como que mucha complicación cuando de veras no la hay. Es tan padre cuando dices, bye, se cierra esta puerta, no tengo ninguna necesidad, de verdad, ¿no? Y saben que nos va a pasar eso en todos lados, ¿sí? O sea, no es que yo ande brinque y brinque de grupo en grupo, pero sí, por lo menos me tengo que validar esto que estoy sintiendo, ¿no? Y la verdad es que si vas a ir al grupo a nada más voltearles la cara, pues tampoco tiene caso. Nada más te haces daño a ti y se hace el chisme y se hace más cosas, ¿no? Mejor trabaja tu Gracias, sentimiento sí. de traición ahorita. Gracias a ti. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Angelita. Pues, híjole, qué bárbara. Qué bárbara. Muchas gracias por lo que nos regalaste. Y bueno, yo sin hacer las preguntas, las hicieron por mí. Y bueno, pues hay muchas cosas que a veces también a mí se me olvidan, de los patrones. Hay unos que ni siquiera sabía yo que yo tenía. Pero gracias por las herramientas. La del árbol, la verdad me gustó mucho el de las ramas. Y bueno, pues vamos a cerrar la junta. Híjole, para mí es una lástima porque yo quisiera que fuera otra hora, pero ya no se puede. En fin, pues muchas gracias, Angelita. Y bueno, pues yo te mando un aplauso de parte de todos porque pues, no Muchas podemos... gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y estoy a sus órdenes.